La voz del Rapsoda. Mitos y leyendas. Un lugar de encuentro para el descubrimiento de criaturas ancestrales, misterios primigenios y relatos ocultos en el tiempo. Un espacio escrito y dirigido por Jairo Lorenzo. Bienvenidos, exploradores del ignoto, a La Voz del Rapsoda. En esta ocasión os invito a cruzar el umbral hacia una Irlanda no del todo cartografiada, donde la neblina se aferra a los valles y los secretos se susurran en el viento. Olvidad por un momento las imágenes de duendes bonachones con sombreros verdes que quizás ya conozcáis. Lo que vamos a desvelar va mucho más allá de un cuento de hadas. Hablaremos de una criatura que encarna una verdad incómoda sobre el deseo humano. Un ser diminuto, sí, pero cuyo poder reside en una astucia tan antigua como las propias colinas Esmeralda. Su presencia es un eco, un presentimiento, una advertencia. Es el guardián de un tesoro, pero también de una lección, una que os podría costar más que cualquier oro. Preparad vuestras mentes, pues lo que vais a escuchar no es solo una historia, es un reflejo, un espejo de vuestras propias ambiciones. Y quién sabe, quizás al finalizar, la frontera entre el relato y vuestra propia realidad ya no sea tan clara. Escuchad con atención. Desde los densos y húmedos velos de la bruma esmeralda, donde los viejos árboles se retuercen como manos esqueléticas, y el aire se satura con el aroma de la tierra mojada y lo olvidado, emerge la figura del Leprechaun. No es el duendecillo bonachón y risueño de las fábulas infantiles, no. Para aquellos que han tropezado en los linderos de su dominio, él es la personificación de una astucia insidiosa y de una avaricia tan antigua como la propia tierra de Eire. Imaginad, si vuestra cordura no flaquea ante la visión, una criatura de estatura diminuta, sí, pero cuya presencia ejerce una presión casi palpable en el aire, una sensación de que lo antiguo y lo arcano os observa con ojos que han visto el desmoronarse de los siglos. Sus ropas, de un verde tan profundo que parece absorber la luz, son viejas y remendadas, pero no por necesidad, sino por una deliberada elección, un guiño a su naturaleza arraigada en lo primordial. Su rostro surcado por arrugas que parecen mapas de engaños y travesuras, se enmarca en una barba pelirroja y salvaje que desafía cualquier intento de orden. Y sus ojos, sus ojos, brillan con una inteligencia maliciosa, con un destello irónico que promete tanto la fortuna como la más amarga de las desilusiones. El Leprechaun no habita en castillos majestuosos, ni en los hogares de los mortales. Su dominio son los lugares recónditos, bajo las raíces retorcidas de un roble centenario, en el corazón de un seto espinoso o en el silencio húmedo de una cueva escondida, donde los ecos de risas antiguas y lamentos perdidos aún resuenan. Es un artesano incansable, un zapatero de lo etéreo, cuyo martillo golpea rítmicamente, un sonido que solo los más afortunados o los más desdichados pueden percibir. Cada puntada, cada golpe, es un acto de acumulación, de una obsesión por el oro, no por su valor, sino por su mero brillo, su peso, su inmutable permanencia. Y es aquí
en el corazón de su labor incesante, donde reside la verdadera maldición, el auténtico horror para aquellos que osan buscarlo, pues el Leprechaun es el guardián de un caldero de oro al final del arco iris. Una promesa tan tentadora como el canto de las sirenas, una visión de riqueza incalculable que ha impulsado a innumerables almas a la locura. Pero ay de aquel que cree que puede atraparlo y de hacerlo, ser capaz de superar su ingenio. Cuando un mortal, cegado por la codicia, logra fijar sus ojos en él, el Leprechaun no huye, no, se queda, con esa sonrisa astuta y ese brillo en la mirada. Ofrece el oro, sí, lo promete con palabras melifluas que se deslizan como aceite sobre las piedras. Pero cada promesa viene envuelta de una red de condiciones, en un juego de palabras tan intrincado que la mente humana apenas puede seguirlo. Exige una vigilancia constante, una atención indivisa, un parpadeo, una distracción por un momento, y el duendecillo se desvanecerá, llevando consigo no solo el oro prometido, sino también la esperanza, la cordura y a veces incluso el recuerdo de haberlo encontrado. La riqueza se convierte en una ilusión, una burla que persigue al desdichado hasta los últimos días de su vida. Para comprender la verdadera esencia del Leprechaun, debemos sumergirnos en los pantanos primordiales de la mitología celta, más allá de la pátina de la festividad moderna. Sus orígenes no son los de un ser benigno, sino que se enlazan con las entidades más antiguas y esquivas de la tierra de Ere. Se cree que su linaje se remonta a los Luchorpan, espíritus acuáticos de cuerpos pequeños mencionados en textos medievales del siglo VIII, como el Etzra Fergus Magleti, donde intentan arrastrar a un rey al mar. Con el tiempo, estos seres se fusionaron con hadas domésticas, adquiriendo una inclinación por la bebida y el furtivismo en las bodegas, lo que ya prefigura una naturaleza caprichosa. El nombre Leprechaun se deriva del irlandés antiguo Luchorpan, que significa cuerpo pequeño, o quizás el Ledrogan, que se traduce como zapatero. Y es en esta última etimología donde reside una clave esencial de su ser. Son zapateros. No por una necesidad de comercio con los mortales, sino por una obsesión, un ritual constante. Su oficio no es lucrativo en sí mismo, pero les permite acumular su tesoro. Y lo hilo puntada a puntada, cada zapato minúsculo que crean es un símbolo de su dedicación al detalle y a la acumulación, una labor solitaria que los aparta del bullicio de los demás Eshe, los pequeños o gente de las hadas, a la que pertenecen, descendientes de los míticos Tuatha de Nanam. Estos seres habitan en la soledad, no en comunidad, no en vibrantes cortes de hadas, sino en madrigueras subterráneas, en el hueco de árboles ancestrales, en las raíces de tojos que han visto pasar milenios. Allí, el rítmico martilleo de su pequeño martillo de plata sobre el cuero se convierte en el único sonido que rompe el silencio húmedo del follaje. Este sonido es su perdición y su salvación, pues es la señal que atrae a los mortales avariciosos y a la vez el sello de su inquebrantable dedicación a su tesoro. Para conocer en mejor medida a este pequeño ser, el Leprechaun, escucharemos el más popular entre sus relatos folclóricos, producto de la tradición oral que ha evolucionado a lo largo de los siglos en Irlanda. Los Leprechaun, tal como los conocemos hoy, se consolidaron y popularizaron especialmente a partir del siglo XIX, con el resurgimiento del interés por el folclore y la literatura romántica irlandesa. Muchos coleccionistas y escritores de ese periodo, como William Butler Yeats o Thomas Crofton Croker, recopilaron y publicaron estas historias orales, dándoles una forma escrita, pero no fueron sus creadores originales. El zapatero.
En la Irlanda antigua, un país tejido de leyendas y envuelto en un perpetuo manto de niebla, donde el viento parece cargar con el aliento de los dioses y las montañas se alzan como guardianes eternos, existía un bosque que desafiaba el paso del tiempo. Sus árboles colosales y retorcidos se entrelazaban en un abrazo milenario, y sus raíces profundas guardaban secretos que ningún hombre había logrado desentrañar. Era en ese bosque, bajo la sombra protectora de un roble centenario, donde vivía Simus, el leprechaun zapatero. Bajo en estatura, realmente pequeño, pero inmenso en astucia, Simus era una criatura de mitos, un fragmento vivo de la magia que aún palpitaba en el corazón de la tierra irlandesa. Su taller, oculto entre las raíces del roble, era un santuario diminuto donde el tiempo parecía detenerse. Allí, el aroma del cuero recién curtido se mezclaba con el perfume húmedo de la tierra y el musgo, y el sonido de su martillo resonaba como un latido antiguo que marcaba el pulso del bosque. Simus no solo confeccionaba zapatos para las hadas y los espíritus que danzaban en los claros bajo la luna. Era también el guardián de un tesoro ancestral, una olla de oro forjada con manos invisibles y protegida por encantamientos tan viejos como las estrellas. Yacía enterrada en un lugar secreto, invisible para los ojos humanos. Solo aquel que lograra engañar al astuto leprechaun podría aspirar a descubrirla. No muy lejos de allí, en una aldea azotada por el viento y la pobreza, vivía Tim O'Connor. Sus manos, curtidas por el trabajo en la tierra, conocían el peso de la fatiga y la amargura de la escasez. Su hogar era modesto, su campo pedregoso y poco fértil, y su corazón, aunque endurecido, albergaba una llama de esperanza. Desde niño, Tim había escuchado las historias que los ancianos contaban al calor del fuego, relatos de duendes, tesoros escondidos y pactos con lo invisible. Aquellas leyendas, más que cuentos, eran advertencias y promesas, ecos de un mundo donde lo mágico y lo real se entrelazaban. Y en aquellas historias, el nombre del Seamus, Simus, el zapatero solitario, brillaba con un aura de misterio y poder. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer tras las colinas y el cielo se teñía de tonos dorados y púrpuras, Tim decidió que era hora de buscar su destino. Con el corazón henchido de determinación y la mente llena de sueños, se adentró en el bosque, guiado por un sonido que parecía llamarlo desde lo profundo, el inconfundible martilleo, el martilleo de un zapatero. La niebla se espesaba a medida que Tim avanzaba, envolviendo el bosque en un velo de misterio. Cada paso era una prueba, cada sombra una amenaza, pero la fuerza de su voluntad lo impulsaba hacia adelante, hasta que, finalmente, llegó a un claro donde el aire parecía vibrar con una energía antigua. Allí, bajo las raíces retorcidas del roble, vio a Simus. El leprechaun estaba absorto en su trabajo, martillando con precisión un zapato diminuto, sus ojos brillando con una luz que parecía contener siglos de secretos. Tim, sin vacilar, se lanzó y atrapó al pequeño ser entre sus manos. Al fin te tengo. Te atrapé. Pero suéltame, te digo, suéltame. Sintiendo el temblor de una criatura que encarnaba la magia misma. ¡Por fin te tengo, biribón!, exclamó Tim, con una mezcla de miedo y esperanza. ¡Muéstrame tu tesoro!
o no saldrás de aquí. Simus lo miró con una sonrisa ladeada, sus ojos centelleando con astucia. «Has sido rápido, humano», dijo con voz profunda y misteriosa, pero firme. «Pero para ganar lo que buscas, deberás jugar a mi juego». Sin más, Simus guió a Tim a través del bosque, por senderos ocultos y claros, donde la luz se filtraba en haces dorados. El aire estaba impregnado de un silencio expectante, roto solo por el murmullo de las hojas y el lejano canto de los pájaros. El bosque parecía vivo, consciente de la prueba que se estaba desarrollando en su corazón. Finalmente llegaron a un claro cubierto de arbustos idénticos, verdes y frondosos. Simus se detuvo y señaló uno de ellos. «Aquí, bajo este arbusto, yace mi tesoro invisible», anunció. «Invisible a la vista, pero oculto, bien oculto, bajo tierra. Pero debes marcarlo porque el bosque es un maestro del engaño». Tim, ansioso y confiado, ató su pañuelo rojo a una rama, seguro de que al regresar con una pala encontraría el oro que cambiaría su vida. Simus, con una última mirada llena de misterio, desapareció entre los árboles, dejando tras de sí una risa que se confundía con el viento. Tim corrió emocionado a su casa, su mente llena de sueños, de riqueza y prosperidad. Pero cuando volvió al claro con la pala, la niebla se había espesado y para su horror vio que cada arbusto, sin excepción, llevaba un pañuelo rojo idéntico al suyo. Era como si el bosque entero se hubiera multiplicado en un juego cruel de espejos. Desesperado comenzó a cavar bajo cada arbusto, sus manos arañando la tierra húmeda, su corazón golpeando contra sus costillas con la fuerza de la decepción. Cuanto más excavaba, más arbustos a su alrededor aparecían marcados con el mismo lazo rojo. Pero no encontró más que raíces y piedras. La risa de Simus resonó otra vez clara y burlona. No lo encontrarás. Entre las ramas, mezclándose con el canto de los grillos y el susurro de las hojas, la risa de Simus se fue desvaneciendo. Tim comprendió que había sido vencido, no por la fuerza, sino por la astucia y la magia del bosque. Su codicia, aunque humana, había chocado contra un poder más antiguo y profundo. Derrotado pero sabio, Tim regresó a su hogar, llevando consigo una lección que ningún oro podía comprar. Nunca volvió a buscar el tesoro invisible, pero cada vez que pasaba cerca del roble, podía oír el lejano tintineo del martillo de Simus, recordándole que hay secretos que solo la tierra y el tiempo guardan. Simus, el zapatero solitario, siguió trabajando bajo el roble, y su olla de oro invisible a la vista, protegida por la niebla y la astucia, seguiría escondida. Y así, generación tras generación, la historia del Leprechaun y su tesoro se convirtió en un canto eterno, un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en el respeto por lo invisible, en la humildad ante los misterios del mundo y en la magia que aún palpita en los rincones olvidados de la tierra. En la Irlanda de hoy, cuando la bruma se levanta al amanecer y el viento lleva consigo el eco de antiguas canciones, aún se puede escuchar el martilleo lejano de un zapatero diminuto, trabajando con paciencia y sabiduría, porque en un mundo que parece haber olvidado la magia, hay quienes aún creen en el poder de lo invisible, en la fuerza de los mitos y en la eternidad de los secretos que solo los corazones abiertos pueden encontrar.
Hemos conocido algunos de los misterios del Leprechaun, su esencia astuta y su obsesión por el oro. Pero ahora, aquí, en el espacio de La Voz del Rapsoda, la frontera entre la realidad y el relato se difumina. ¿Creéis que las viejas leyendas se quedan solo en los libros? La atención en una fuerza extraña, mientras te concentras en mi voz, en mis palabras, en la imagen de ese pequeño ser, en su martillo y su oro, algo se remueve. La mente humana en su curiosidad puede abrir puertas que la razón mantendría cerradas. El Leprechaun es un maestro del engaño, pero también un imán para la avaricia. Y la avaricia, admitámoslo, reside en algún rincón de todos nosotros. Es esa chispa de deseo por lo fácil, por lo inmerecido. Mientras mi voz resuena, considerad esto. El Leprechaun es atraído por el interés, por la energía que le dedicáis. Podría ser que, mientras escucháis, sus pequeños ojos ya te estén observando desde la penumbra de tu estancia. Quizás un brillo fugaz en el rincón más oscuro, un sutil movimiento donde no debería haber nada. Su presencia no es ruidosa, no es evidente. Es una sombra que se desliza, un aliento frío que apenas se nota. Puede que solo el sonido de un martillo diminuto, tan leve que apenas lo notáis, sea la única señal de su cercanía. Y entonces, ¿qué pasaría si al terminar esta narración, al levantarte de tu silla, tus ojos se encontraran con los suyos? Si en tu camino de vuelta a casa, en una calle solitaria, una pequeña figura vestida de verde os mirara desde una esquina, con una sonrisa complaciente y astuta, haciendo brillar una de sus monedas de oro. Recordad sus reglas, la vigilancia perpetua, la oferta tentadora de oro, la distracción inminente. ¿Tendréis la fuerza para mantener la mirada fija, para no parpadear, para no ceder al impulso de mirar a un lado cuando él os ofrezca su oro y evitar así que se desvanezca? El Leprechaun no es un monstruo de dientes afilados, sino un depredador de la mente, un ladrón de la cordura. Su oro es la trampa, su astucia la cadena. Y la pregunta que os dejo no es si existe, sino si, ahora que lo habéis invocado con vuestra atención, seréis capaces de conseguir su tesoro.